Y a esta hora de la mañana de hoy, en este mismo instante, pero con 4 horas de diferencia, en Europa, atención, se recuperan las bolsas del mundo. El terremoto no está claro si ya pasó, pero parece haberse tomado una pausa. Esto al ritmo de negociaciones que van para un lado, que van para el otro, pero que se empiezan a entablar en definitiva con el gobierno norteamericano en esta guerra comercial o guerra de aranceles que está haciendo temblar a todos los mercados y por supuesto está haciendo temblar a la Argentina. Vamos a hablar de esto con un economista, un amigo de la casa. Estamos en comunicación con Amílcar Collante. Muy buenos días, Amílcar, ¿cómo estás? Ahí te vemos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Nada, para acá analizar un poco lo que estamos viendo ya desde la semana pasada y que no nos parece muy oportuno para la economía argentina. ¿Cuál es tu primera impresión? Sí, bueno, vivimos una turbulencia global, ¿no? O sea, una cuestión que no vemos hace mucho tiempo. Esto tomó una escala mayor, ¿no? A lo que estamos acostumbrados en las últimas semanas de marzo. Estábamos más con el tema de Argentina, pero esto rompe el esquema de todo el mundo. Creo que, bueno, el tema arancelario era como que Trump estaba prometiendo en su campaña, impulsando esos aranceles y nadie creía que los iba finalmente a impulsar de esa manera como fue el 2 de abril y el mercado se sacudió, no esperaba algo menor y lo que vemos es mucha turbulencia en el mercado que está obligando, ¿no?, a replantearse nuevos escenarios. No sabemos si vamos a un nuevo escenario global, si esto tiene alguna forma de ir para atrás, pero lo claro es que se derrumbaron los índices a nivel global, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Recién hoy ahí en Asia un poco que se tranquilizó la cosa, pero estábamos acostumbrados a ver todo en rojo, ¿no?, en las pantallas, con commodities a la baja, ¿no? Un esquema que plantea una recesión en el corto plazo, no solo en Estados Unidos, sino se está planteando sino a escala global, y Trump, que parece que no se quiere mover. Creo que la fecha clave es mañana, ¿no? El 9 era que entraba en vigencia total de todos estos aranceles más agresivos, y de fondo Trump, que dice que está negociando, algunos funcionarios que dicen que hay negociaciones con algunos países, y fue muy fuerte contra China, ¿no?, que era Sí. su principal, ¿no?, foco, y los países también cercanos, ¿no?, a China, y tuvo también su reacción. Por ahora en monedas no tuvimos tampoco tanta reacción, pero creo que también se puede venir por ese lado, ¿no?, alguna reacción del mundo, no solamente poniendo aranceles de la misma cuantía, sino también empezando a ver movimiento en las monedas. Se vio que el yuan también se depreció algo, pero bueno, lo que prima es la volatilidad y la incertidumbre, y todavía no se hizo piso de esa cuestión, ¿no? Claro, exacto. No hay muchísimas dudas y todavía ninguna certeza de que esto esté parando. Mencionaste varias cosas. Primero, ¿de Sí, dónde veníamos? Y eso me parece un dato importante. Veníamos de un marzo que era complicado por cuestiones propias, nada que ver con, bueno, por ahí el contexto sí, internacional no era el ideal, pero en definitiva lo que había era miedo a qué pasaba con el cepo, qué pasaba con la negociación con el Fondo Monetario y el dólar, las acciones y los bonos, estaba todo realmente muy calentito, mucho antes de Trump. Después acabas de sí. mencionar el impacto en los commodities. Yo ayer contaba que bajó el petróleo, se complica vaca muerta, que bajó la soja, se Sí. complica el ingreso de dólares del campo. El panorama local, ¿a qué es lo que hay que prestarle más atención y qué es lo que más te preocupa? Sí, en realidad quedamos medio entrampados en la negociación con el FMI, ¿no? Uno pensaba que el efecto Trump, el gobierno venía invocándolas todas, ¿no?, en el 2024 y aparte ganó Trump, y decíamos, Sí, bueno, esta es claro. la llave para que la parte financiera cierre. No sabíamos qué teníamos del lado de este cuestión, ¿no?, que iba a ser Trump, ¿no?, finalmente. Y quedó medio entrampado en la negociación con el FMI y Trump es mucho más agresivo a escala global. O sea, no es que es un problema argentino, es un problema mundial. Entonces creo que el gobierno tendría que ir avanzando, ¿no?, en lo que se pueda con ese acuerdo con el fondo, porque en realidad tiene muy limitado, ¿no?, las reservas internacionales siguen cayendo. Creo que hay que seguir mirando eso. Eh, y ahí también es, bueno, ensayar, no sé, lo que pensábamos todos, ¿no?, una salida del cepo, ver cuántos fondos te dan para
ensayar ese tipo de En este cuestiones, creo que en este queda muy contexto, lejos, ¿no? a mí, Ya queda. me decís levantar el cepo y si se decía que Caputo tenía miedo de levantar el cepo, a mí me dicen ahora que levante el cepo y yo digo, no, quédate tranquilo, mejor no. O Por vos eso, creés eso que ya, aún ya queda así, como pateado para adelante, ok, ¿no? lo posterga. Y también, bueno, habría que ver cuántos fondos frescos realmente, si hay alguna negociación, si entran esos fondos frescos, cuántos son, qué puede negociar en este contexto Argentina. Claramente, o sea, Trump está en todo el mundo como apuntado, ¿no? De generar esto y no queda bien, ¿no? La relación tan cercana, ¿no? De Milei con Trump y tratar de buscar votos en el board del FMI para tener este financiamiento se complica, ¿no? O sea, quedamos medio del lado de los apuntados, ¿no? De generar esta cuestión. Así que, bueno, tendrá que tener mucha muñeca para negociar y tratar de tener el acuerdo con el fondo que es necesario, ¿no? Porque estamos de cara a la elección y el gobierno necesita fortalecer la reserva del Banco Central y estabilizar dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque, o sea, tenés un tsunami que te viene de afuera y no podés hacer mucho internamente, pero la negociación tiene que seguir avanzando en lo que se pueda, ¿no? Esa cuestión. Amílcar, ¿cómo va? El gobierno se apuró a establecer una negociación por el tema aranceles. De hecho, fue uno de los al menos el primer presidente que intentó mostrarse con Trump, no lo logró. ¿Cuánto de esa negociación por el tema aranceles puede traer tranquilidad a la Argentina comparado con el desbarajuste a nivel global? Es decir, esa negociación bilateral ¿puede resolver algo o el peso del desbarajuste a nivel global es lo que va a primar en la situación de los mercados y del comercio de la Argentina? Sí, no, estamos en la segunda, ¿no? Estamos en el peso de esta incertidumbre en los mercados financieros. Entendamos que tenemos un riesgo país ya disparado yendo a los 1000 puntos, o sea, hay tensión en la brecha cambiaria, no es tal, pero estamos cerca del 26% de brecha cambiaria, Argentina sigue perdiendo reservas. Creo que lo del arancel es secundario, necesitamos que se tranquilice el mercado, porque en realidad, obviamente que con incertidumbre se frenan todas las decisiones, ¿no? Económicas, y eso puede provocar una recesión que están algunos tomando números de que viene aumentando la probabilidad de recesión en Estados Unidos, y bueno, es un mundo que, pese a lo que haga Argentina en la negociación 1 a 1, esto es muy, muy chiquito comparado con el desbarajuste que tenemos en lo financiero, ¿no? Amílcar, este shock externo, que en definitiva, bueno, hay que reconocer, va a tener o puede tener un impacto menor del que tuvo el Trump de 2018. Las cuentas están más ordenadas. El cepo hay que reconocer que con todo lo malo que tiene, amortigua en lo que tiene que ver con una disparada del dólar. Pero vos ves que este shock pone en pausa el plan de gobierno, el plan de estabilización del gobierno. Sí, en realidad lo que tenés es que el proceso de desinflación, que creo que es la prioridad que tuvo el gobierno hasta ahora, y entra en tensión, ¿no? Porque en realidad vos tenés la brecha, aún, como mencionabas, está en el 26%, pero siempre hay cierta filtración, si eso sigue presionando, hay que ver qué medidas toma, qué tenemos del contexto global, ¿no? Pero si seguís tensionado en ese aspecto, obviamente hay algún cierto traslado a los precios, y bueno, le pega en la línea de flotación de lo que el gobierno quiere mostrar de cara a la elección. Entonces, también puede excusarse, ¿no? Que ya lo vimos muchas veces, decir, bueno, se nos cayó el mundo encima y decir, bueno, esto no es que nos pasa a nosotros. Y bueno, vamos a tener algunos meses que esta turbulencia nos pega en cuestiones internas. Pero bueno, obviamente que todos los extremos se van de los escenarios, pues, o sea, apertura, esa liberación de cepo y todas esas cuestiones se quedan mucho más lejos, y creemos que el gobierno tiene que ir administrando esa crisis que vino de afuera más que nada esta última parte para llegar a la elección de la mejor manera. Y bueno, en esa cuestión vas a tener cierto repunte, quizás alguna cuestión que se te filtre por la brecha de precios, y bueno, el gobierno tiene que intentar administrarlo eso, probablemente pueda hacer alguna cuestión por las tarifas o alguna otra cuestión que no implique que la desinflación se frene, ¿no? Sí, en eso estamos. Ya los indicadores de los últimos meses e incluso las preliminares de abril hablan de
un poquito más tenso ese frente. Amílcar, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu claridad. Por favor, un placer. Gracias.